Hola a todos, estamos en el Dial Especialistas y me han convocado a la editorial a los fines de tratar algunas preguntas de las muchas que han llegado por distintos medios electrónicos con respecto a las cuestiones de alquileres y contratos inmobiliarios. Vamos a pasar a la primera de las preguntas que dice así: ¿se puede dispensar al deudor del pago de intereses por saldo impago de una deuda que pudo cumplirse solo parcialmente como consecuencia de una situación de fuerza mayor? Bueno, vamos a intentar una respuesta y a los fines de ella vamos a recurrir al artículo 1730 del Código Civil y Comercial de la Nación, donde se habla del caso fortuito y de la fuerza mayor. Ustedes sabrán que en el nuevo ordenamiento civil el caso fortuito y la fuerza mayor se encuentran equiparados en su definición. Y el artículo 1730 en específico dice que se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que habiendo sido previsto no ha podido ser evitado. El caso fortuito, sigue diciendo el artículo 1730, o la fuerza mayor exime de responsabilidad excepto disposición en contrario. Es decir, que produciéndose alguno de estos eventos que impliquen un caso fortuito o una fuerza mayor, va a dar lugar a la exhibición de responsabilidad del agente o del actor en este caso. Debemos también aclarar que el caso fortuito rompe la cadena causal porque se trata de hechos que no acostumbran a suceder de acuerdo al curso natural y ordinario de las cosas. Son acontecimientos que escapan a la previsibilidad normal de un sujeto, o en otros casos, si bien puede ser previsible, son inevitables, porque no se sabe el momento exacto de la ocurrencia o porque aún sabiéndoselo es imposible resistirlos. Ahora nos convendría conocer algunos de los requisitos generales para que exista caso fortuito. Y estos son la imprevisibilidad, la inevitabilidad, la ajenidad, que sea sobreviniente, que sea invencible, y la actualidad, es decir, que se produzca en el momento en que vamos a tratar de que el caso fortuito, la fuerza mayor, pueda ser preparado, es decir, pueda ser predispuesto a los fines de la exhibición de la responsabilidad. El sindicado, como responsable ante esto, lo dijimos, se exime de la responsabilidad. Conviene también en este interrogante planteado por uno de los lectores del Dial aplicar el artículo 1733 del Ordenamiento Civil Privado, del Código Civil y Comercial de la Nación. En este se dice que la responsabilidad por caso fortuito o por imposibilidad de cumplimiento cuando ocurra el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento, el deudor es responsable en los siguientes casos. Y enumera algunos que vamos a determinar, a detallar a los fines de dar una mejor comprensión a la respuesta que queremos esbozar. Si ha asumido el cumplimiento, aunque ocurra un caso fortuito o una imposibilidad. Si de una disposición legal resulta que no se libera por caso fortuito o por imposibilidad de cumplimiento. Si está en mora, a no ser que ésta sea indiferente por la producción del caso fortuito o de la imposibilidad del cumplimiento. Otro de los supuestos, si el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento sobrevienen por su culpa. Y también otro de los incisos que establece este artículo que estamos comentando, habla de que si el caso fortuito y en su caso la imposibilidad de cumplimiento que de él resulta constituyen una contingencia propia del riesgo de la cosa o la actividad. También si está obligado a restituir como consecuencia de un hecho ilícito. Es decir, que en estos supuestos es cuando podemos hacer valer la situación de caso fortuito o fuerza mayor, o bien aplicar las excepciones que establece el articulado del Código Unificado. La segunda de las consultas que nos llegaron explica que sucede en aquellos comerciantes no eximidos del cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio y que se ven imposibilitados de desarrollar su explotación normal y habitual en locales alquilados. Aquí podríamos decir que se podrán invocar
básicamente la frustración del uso y goce del inmueble como causal de rescisión del contrato o de cesación del pago del precio por el tiempo que no pueda usar y gozar de la cosa, en este caso el comerciante. Esto es conforme al artículo 1203 del Código Civil y Comercial. ¿Qué dice el 1203? Habla de la frustración del uso o goce de la cosa. Si por caso fortuito o fuerza mayor el locatario se ve impedido de usar o gozar de la cosa, o ésta no puede servir para el objeto de la convención, puede pedir la rescisión del contrato o la cesación del pago del precio por el tiempo que no pueda usar o gozar de la cosa. Si el caso fortuito no afecta a la cosa misma, sus obligaciones continúan como antes. Es decir, que con la aplicación de cualquiera de estas variantes podemos dar lugar a una respuesta más o menos acertada con respecto al interrogante planteado por el lector del dial.com. Otro de las preguntas que nos llegaron a la editorial dice: ¿qué sucede si celebro un boleto de compraventa de un inmueble antes del ASPO? Recordemos que el ASPO es el aislamiento social preventivo y obligatorio, existiendo, dice, saldo de precio a pagar y el plazo para la escrituración vence durante la cuarentena. Además nos preguntan qué sucede si se entregó la posesión. ¿Corresponde aplicar la cláusula penal? Bueno, aquí nos vamos a referir directamente al artículo 1090 del Código Civil y Comercial de la Nación, que prevé la frustración definitiva de la finalidad del contrato y autoriza a la parte perjudicada a declarar su resolución, si tiene su causa en una alteración de carácter extraordinario de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, ajena a las partes y que supera el riesgo asumido por la que es afectada. Si la frustración de la finalidad es temporaria, hay derecho a resolución solo si el impedimento al incumplimiento oportuno de una obligación se refiere al tiempo de ejecución de manera esencial. Se desprende que, obviamente, la causa fin no solo debe existir al tiempo de formación del contrato, pero también debe perdurar durante su ejecución, pues se trata de un elemento esencial para su formación y para la subsistencia del contrato. Esto es así que el artículo 1013 del Código Civil y Comercial establece que la falta de causa da lugar, según los casos, a la nulidad, a la adecuación o a la extinción del propio contrato. El artículo 1090 del Código Unificado regula la frustración, como vimos, del fin definitiva y temporaria. En orden a sus efectos regula la frustración definitiva de la finalidad como una causal de resolución. En cambio, cuando la frustración de la finalidad es temporaria, se aplican las reglas de la suspensión del cumplimiento, siendo aplicable en este caso el artículo 1031 del Código Civil y Comercial. ¿Qué dice el 1031? Habla de la suspensión del cumplimiento. En los contratos bilaterales, cuando las partes deben cumplir simultáneamente, es decir, hay prestaciones recíprocas, una de ellas puede suspender el cumplimiento de la prestación hasta que la otra cumpla u ofrezca cumplir. La suspensión puede ser deducida judicialmente como acción o como excepción. Esa es la formulación que establece la premisa legal. Si la prestación es a favor de varios interesados, dice el artículo, puede suspenderse la parte debida a cada uno hasta la ejecución completa de la prestación. De una interpretación adecuada de lo que aquí hemos reseñado, surge que quien reclama por cumplimiento en el marco de un contrato bilateral debe acreditar que cumplió cuando se trata de obligaciones exigibles a la contraria y ofrecer cumplir, demostrar que su obligación es inexigible todavía. En caso contrario, la contraparte podría oponerle la conocida exceptio non adiplecti contractus, es decir, la excepción de incumplimiento. La jurisprudencia ha sostenido estas cuestiones en diversos fallos. Por ejemplo, podemos referirnos al respecto a aquel en que se dice que por su parte, quien intente resistir esta pretensión tendrá a su disposición, como dijimos, la excepción de incumplimiento, cuya naturaleza dilatoria persigue postergar
o en palabras del nuevo código, suspender la prestación debida hasta tanto la contraria no cumpla con la propia. Es decir, hasta el momento en que se verifique la simultaneidad de las prestaciones. Ahora bien, a fin de poder hacer uso de esa defensa, no deberá encontrarse mora, la parte que lo exija, ni ser responsable del incumplimiento del actor, y deberá observar un comportamiento diligente y honesto, dicen muchos de los antecedentes judiciales, actuando de buena fe y de conformidad con el principio que reclama un ejercicio no abusivo de los derechos, conforme los artículos 1071 y 1198 del derogado Código Civil Velezano y actualmente los artículos 9, 10 y 961 del Código Civil y Comercial. También se nos ha consultado con respecto a qué podría suceder con el contrato de locación con fecha anterior al ASPO, al aislamiento, dispuesto por el DNU 297/2020 y cuyo cumplimiento fuere con fecha posterior. Y si además el locatario se encontraba alquilando otro inmueble y si en este caso debe pagar 2 cánones locativos. La ejecución de estos contratos se encuentra imposibilitada, como lo hemos visto, en virtud del aislamiento y la prohibición de circular, siendo imposible para el locador, entendemos, entregar el inmueble y para el locatario recibirlo para comenzar a gozar de la locación. Aquí vamos a aplicar y ver el artículo 955 y también el artículo 956 y cómo juegan armoniosamente del Código Civil y Comercial. El 955 contempla aquellos casos donde el cumplimiento del contrato se torne imposible como consecuencia del acaecimiento de un caso fortuito o fuerza mayor. A continuación, el 956 se refiere a la imposibilidad temporaria del cumplimiento del contrato. Si bien no menciona específicamente al caso fortuito, este último artículo, y la fuerza mayor, una interpretación armónica del código hace posible englobar a dichos supuestos en el 956. De esta manera resulta claro que la situación generada por el DNU 297/2020, que declaró el aislamiento social preventivo y obligatorio, cumple con los requisitos necesarios para la invocación del instituto de imposibilidad de cumplimiento, por cuanto la imposibilidad es legal, originada en la norma misma, objetiva, es para toda la población, es absoluta, no puede ser salvable de otra manera y no es imputable al deudor. Sin embargo, bien estaría decir que esta imposibilidad resulta ser de carácter temporal, por cuanto una vez permitida la circulación de las personas y la reanudación de las actividades comerciales, será posible dar cumplimiento con la entrega y recepción del inmueble objeto del contrato. Hay que aclarar que siendo que nuestro ordenamiento redunda siempre en la prioridad o la priorización de la vigencia del contrato, por el principio de continuidad del mismo, esto lo vemos en el artículo 1066 del Código Civil y Comercial, donde habla del principio de conservación. Si hay dudas sobre la eficacia del contrato o de alguna de sus cláusulas, debe interpretarse siempre en el sentido de darle efecto. Si esto resulta de varias interpretaciones posibles, corresponde entenderlos con el alcance más adecuado al objeto del contrato. Y además hay que recordar que tanto la doctrina como la jurisprudencia entienden que la imposibilidad del cumplimiento del contrato no lo extingue. Prima facie, deberíamos entender que a pesar de no haber tomado la tenencia del inmueble, el locatario debe pagar el canon al locador del nuevo contrato. Ello lleva a que en la práctica quien hubiera suscrito un contrato de alquiler de un inmueble enmarcado, por ejemplo, en lo dispuesto en el DNU 320/2020 que hemos comentado dentro de los trabajos del excelente suplemento de coronavirus, emergencia sanitaria y efectos jurídicos del dial.com, decíamos encontrará pagando el alquiler del bien que tiene y no puede desalojar por las restricciones a la circulación, como hace el alquiler y los gastos devengados del nuevo contrato, cuyo comienzo ha de ocurrir
durante el aislamiento social. Aquí hay que recordar el artículo 3 del DNU 320/2020, donde habla de la prórroga de los contratos. Dice que se prorrogan hasta el 30 de septiembre del corriente año la vigencia de los contratos de locación en los inmuebles individualizados, en lo que después sería el artículo 9, que detalla las 8 posibilidades de contratación y cuyo vencimiento haya operado desde el 20 de marzo próximo pasado, y la tenencia del inmueble se encuentra en poder de la parte locataria. Sus continuadores o continuadoras en los términos de del artículo 1190 del Código Civil y Comercial de la Nación, o también de sus sucesores o sucesoras por causa de muerte, o de un sublocatario o de una sublocataria, o si hubiere para los contratos cuyo vencimiento esté previsto antes del 30 de septiembre del corriente año. Ante la situación absolutamente extraordinaria, entendemos, e inédita en que se encuentra el país, que en el caso concreto, por una cuestión de equidad, la imposibilidad del cumplimiento, aún temporal, hace posible estar por la extinción del contrato, del contrato, quedando ambas partes liberadas de las obligaciones asumidas. Esto posibilita que el locador pueda disponer del inmueble sin estar atado a la ejecución de un contrato que no sabe concretamente cuándo será posible, y al locatario de no poder abonar 2 alquileres, el contratado anteriormente y el nuevo contrato, y gasto de expensas también al mismo tiempo, pudiendo continuar con el contrato de alquiler existente a marzo de este año. Es que el nuevo contrato de locación en relación a la seña que el inquilino hubiera otorgado, que es otro tema importante para desarrollar, aquí habría que aplicar la llamada teoría del consumo jurídico, que genera que quedaría en poder del locador esa seña, perdiendo el locatario dicha suma. Pero también, además, el locador, ante el carácter confirmatorio de la seña, reclamar la totalidad del monto del contrato. Es una pregunta que nos podríamos hacer añadiendo al interrogante planteado por el consultante en eldial.com. Sin embargo, aquí, y siendo que el contrato no fue ejecutado, y por aplicación del llamado Instituto del Esfuerzo Compartido, que tiene ya vasta jurisprudencia desde hace más de 10 años en nuestros tribunales, y que debe primar en situaciones, entiendo yo, como las actuales, siendo que la imposibilidad del cumplimiento es de fuerza mayor, la misma debería ser devuelta, con respecto a la seña, al locatario en un 50%, soportando así ambas partes un porcentaje de igual pérdida y ganancia respectivamente, y haciendo la cuestión mucho más equitativa y razonable. Otra de las preguntas que se acercaron a la editorial nos dice: ¿qué sucede si el desarrollador y o vendedor de un inmueble a estrenar invocan la situación de emergencia para reclamar una extensión de los plazos de entrega y o de cumplimiento de la prestación respectiva, o un aumento de precio por sobrecostos? Aquí, siendo aplicable buena parte de las normas que ya hemos comentado en anteriores respuestas, conviene destacar siempre el artículo 1091 del Código Civil y Comercial de la Nación, que prevé el llamado Instituto de la Imprevisión. Por él se establece que si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa por una alteración que es extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de la celebración, como bien podría ser la actual situación por la que atravesamos, sobrevenida esta por las causas ajenas a las partes, obviamente, y al riesgo asumido por la que es afectada. Esta, se supone, entendemos, que tiene derecho a plantear extrajudicialmente, o en todo caso a pedir ante un juez por acción o como excepción, la resolución total o parcial del contrato, o también su adecuación. A fin de encuadrar este supuesto en consulta dentro de la teoría, de la llamada teoría de la imprevisión, se requiere el cumplimiento de ciertos requisitos
que vamos a enunciar y enumerar a los fines de su aplicación. Primeramente, debe haber una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de la celebración del contrato. En segunda medida, que esa alteración sea sobreviniente al nacimiento del vínculo contractual, en el que deben subsistir obligaciones pendientes de cumplimiento al tiempo del planteo. También que sea ajena a la parte afectada, quien no debe haberla provocado ni por su dolo ni por la culpa, y que además no debe tampoco haber estado en razón, o mejor dicho, no se debe haber producido en razón de su mora, por lo tanto no podría estar en mora en el cumplimiento de su prestación, ni haber privado a la contraria de la oportunidad de adoptar medidas de seguridad o de resguardo idóneas o necesarias. También que se genere una excesiva onerosidad sobreviniente, es otra de las condiciones sine qua non para poder aplicar el 1091 del Código Unificado, que afecte esto al cumplimiento de las obligaciones a cargo de al menos una de las partes. Y también, finalmente, que el hecho sea ajeno al riesgo asumido por la afectada, quien pueda haber renunciado a la invocación de la teoría en forma general o particularizada para determinados supuestos. Provocado esto por el llamado hecho del príncipe, es decir, se considera hecho del príncipe a todo desequilibrio en la denominada ecuación económica financiera o en la economía de un contrato administrativo, originado en actos o en hechos imputables al Estado o a la llamada alia administrativa, que incide negativamente en el trámite de la ejecución del contrato. De modo tal que toda intervención de los poderes públicos, como por ejemplo la sanción de leyes sociales, medidas económicas, etcétera, muchas de las cuales estamos viendo en oportunidad de la crisis de emergencia sanitaria por la pandemia, ajeno todo esto a las partes y además que incida afectando las condiciones jurídicas o de hecho convenidas por las mismas partes para la ejecución de un contrato administrativo, da lugar a lo que en doctrina se denomina la aplicación del hecho del príncipe. También aquí, y es importante ponerlo de resalto, puede jugar el artículo 1011 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que la parte que decida rescindir el contrato previamente debe dar a la otra la oportunidad razonable de renegociar de buena fe sin incurrir en el ejercicio abusivo de sus derechos. En ciertos casos, es de puntualizar, aun cuando el deudor hubiera incluso renunciado a la teoría de la imprevisión, que es muy usual en los contratos comerciales, se aplicó el principio del llamado esfuerzo compartido, que también hemos enunciado y contado en anteriores preguntas, entendiéndose que ninguna relación contractual podía permanecer ajena a los graves efectos de una crisis. Esto no fue siempre la solución perfecta, pero fue la solución que la jurisprudencia consideró que mejor se adecuaba al caso a la luz del llamado principio de buena fe, que impera en la celebración, interpretación y ejecución de los contratos, como podemos ver en el artículo 9 del Código Civil y Comercial de la Nación. Hay varios precedentes normativos y además muchos fallos que están relacionados con estas cuestiones y la Cámara Nacional de Apelaciones Civil en sus distintas salas ha sido prolífera en comentar estas cuestiones también. El fundamento de la aplicación de un criterio que, con base a la equidad, recompusiera este silaragma contractual en términos de razonabilidad, contemplando la situación de ambas partes de la relación jurídica y procurando mitigar siempre los detrimentos que el cambio de régimen hubiera producido en los contratos. Esta es parte de la expresión que han tenido los jueces de la Sala G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en un caso emblemático en esta cuestión que tiene que ver con los autos Calen, Sociedad Anónima, con Aguilar Raúl.